Buenas tardes a todos. Más bien noches, ¿no? Aunque sea hora de tarde. Bienvenidos a todos a la cuarta y última edición de este ciclo de conferencias que bajo el título Cántabras en Vanguardia hemos organizado en colaboración con el Ateneo de Santander y gracias al patrocinio de la Fundación Botín. Cántabras en Vanguardia nace en el 2019 a propuesta de Pedro Crespo de Lara con el propósito de poner en valor la figura de aquellas mujeres cántabras que fueron pieza clave en los cambios políticos, sociales y culturales de nuestra nación. Y es que en algo más de 100 años, la mujer ha conseguido estar presente en campos ajenos a su papel tradicional, su acceso a la universidad, a trabajos profesionales remunerados y su llegada a la función pública demuestran que la mujer empieza a posicionarse en entornos donde se toman decisiones, aunque aún esté por lograrse retos importantes como la igualdad efectiva de oportunidades laborales o la paridad en el salario. El ciclo se inició, como les decía, en 2019, con la gran dama del cubismo, la pintora María Blanchard, perteneciente a círculos de artistas vanguardistas que encabezaron la renovación plástica en París en la primera mitad del siglo XX. A continuación, en 2021, quiero recordar que recordamos a la escritora santanderina Concha Espina, candidata 3 veces al Premio Nobel de Literatura, y otras 3 nominada por la Real Academia Española, en la que no llegó a entrar por prejuicios machistas. Y por último, el pasado año, con Matilde de la Torre, mujer de gran inteligencia y una de las primeras diputadas de la historia de España, que destacó además por su labor como escritora, periodista y pedagoga. Hoy nos convoca en esta sala la escritora, periodista, traductora y maestra cabezonense Consuelo Vergés. Para acercarnos a ella, nada mejor que escuchar de voces expertas cómo fue su vida y qué obra nos deja. Muchas gracias a Raquel Gutiérrez, a Jesús Cabezón, por aceptar nuestra invitación a esta mesa redonda. Bueno, quiero también nombrar a Mercedes García Mendoza, que había aceptado participar y era también un personaje importante, pero por problemas un poco que no se encontraba muy bien, no ha podido estar con nosotros. Lo siento mucho porque era otra pata de la mesa que hoy hubiera completado pues una mesa que se queda para mí un poco coja, más no tener más que 2 participantes, pero no estaba así propuesto, pero no ha podido venir. Esta mesa redonda con la que clausuramos hoy Cántabras en Vanguardia. También al Ateneo presentado doy las gracias a su presidente Manuel Ángel Castañeda, como siempre, por su cordial acogida. A Pedro Crespo de Lara agradezco la coordinación de este magnífico ciclo de 4 años y a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias. Señoras y señores, Cantabria, la noble, altiva y bella montaña, tiene un pasado de grandezas y de largos silencios. Grande fue Cantabria en las guerras cántabras, con las que entró en la historia
parándole los pies a los ejércitos de Roma. Sigue un largo silencio que se rompe en el siglo VIII con el Beato de Liébana, que es una especie de chispa que brilla y pasa las montañas y entra en el imperio de Carlomagno. Otro largo silencio que llega al siglo XVII. En el siglo XVII, Lope de Vega, Calderón, Quevedo, solariegos nuestros, colocan la montaña en la literatura universal. Otro silencio, más corto, nos sitúa en la mitad del siglo XIX, donde don Amós de Escalante, José María de Pereda y Menéndez Pelayo convierten su rincón montañés en lo que se llamó una pequeña Atenas. Entramos en el siglo XX y el principio es un desastre para Cantabria, un verdadero desastre. Muere don Amós en 1902. Le sigue el músico de Potes, el violinista, Jesús de Monasterio. Muere Pereda en 1906 y don Marcelino muere en 1912. Un principio de siglo nefasto. Pero las musas no han olvidado a Cantabria. Paralelamente a la desaparición de estos claros varones dichos, empieza a desarrollarse un fenómeno de talento femenino que cristaliza en las figuras de Concha Espina, María Blanchard, Matilde de la Torre, Consuelo Verges. 4 mujeres que no caben ni en su origen, ni en Santander, ni en España. Se las hemos dado al mundo. Estas 4 mujeres, cada una estrella de lo suyo, en junto es un fenómeno sin precedentes en las provincias españolas. Hay que verlas en su conjunto. Tienen de común un talento extraordinario, una bravura de carácter que las asemeja a las mujeres de la Biblia. Tienen vidas llenas de dificultades. Las vencen y se colocan y mandan en lo suyo. Estas mujeres, además de todas estas cosas que tienen en común, tienen otra singularísima, que es que conviven en un pequeño pueblo, en Cabezón de la Sal. Allí nace Matilde. Allí Matilde desarrolla su vida, abre una academia. A la academia va Consuelo Verges a ayudarla y a prestarle su título de maestra, que no tiene Matilde. Allí está Concha Espina, que se casa con un cabezonense, que muere siendo alcalde en el año 36. Allí María Blanchard, que es pariente de ellas, se ven, conviven. Y de Cabezón hay que pensar que salen al mundo en busca de su peregrino destino. El juntar a estas mujeres para rendirlas homenaje fue una iniciativa de Plaza Porticada, también presidida
por doña Elena García Botín, quien participa de la bravura de estas mujeres. Pues hoy dedicamos esta jornada a la vida y obra de Consuelo Vergés. Para ello hemos llamado a dos personas de extraordinario valor para el caso, muy conocedoras del personaje, que son don Jesús Cabezón Alonso y doña Raquel Gutiérrez Sebastián. Don Jesús Cabezón es un personaje benemérito de esta ciudad. Es un hombre con una extraordinaria formación y experiencia. Ex senador, ex diputado europeo y secretario general de esta docta casa. Por más señas, escritor, colaborador asiduo de los periódicos y poeta. Doña Raquel Gutiérrez Sebastián es profesora titular de filosofía de la Universidad de Cantabria. Persona llena de entusiasmo por su actividad profesoral y que desempeña además la vicepresidencia de la Sociedad Menéndez Pelayo, una sociedad que fue importantísima en el siglo pasado y sigue siendo sostenida por personajes del valor de doña Raquel. Pues, sin más, empezamos o continuamos la jornada. Don Jesús tiene la palabra. Pero déjenme... Gracias, Pedro, por tus palabras. Lo que más me ha llamado la atención es lo de benemérito. Un calificativo que hasta ahora no me habían explicado. Y he tomado nota de ello. Además de la Guardia Civil. Benemérito. Guardia Civil Caminera. Bueno, yo les agradezco a ustedes su asistencia y agradezco a quien haya pensado que yo podía aportar algo esta tarde en este encuentro para hablar de Consuelo Vergés. Yo no soy un experto en Consuelo Vergés, pero sí es una persona que me ha interesado y acepté esta participación, sobre todo cuando iba a estar acompañado por Raquel, porque Raquel sí que es una experta en Consuelo Vergés. Ella ha publicado este libro, El rastro oculto de una voz libertaria, que por cierto se puede comprar. A la entrada en la mesa han colocado unos ejemplares y se puede adquirir, y yo en nombre de Raquel agradeceré que se adquieran ejemplares de este libro, donde la crítica ha destacado, entre otras cosas, el capítulo que ella dedica a Consuelo Vergés como periodista combativa, feminista e independiente. Consuelo Vergés Rábago prologó el libro Canciones de Mar y Tierra, un libro de poesía de Concha Méndez, ilustrado por Nora Borges, la esposa de Guillermo de la Torre. Y si cito estos nombres de Concha Méndez, Nora Borges o Guillermo de la Torre es para situarnos un poco en el entorno de con quién se movía y con quién se relacionaba Consuelo Vergés. Con Concha Méndez, la esposa de Manuel Alto Laguirre, desde 1931, cuando se casan, hasta que Manuel Alto Laguirre la abandona en el año 1944, mantuvo Consuelo Vergés una intensa relación personal y literaria. Con una trayectoria como periodista, Consuelo había renunciado a ser una mujer tradicional, buscando ser reconocida como escritora y traductora. Ella siempre reivindicó los derechos de autor de las traducciones. Era hija de madre soltera, su madre tenía 19 años, Belinda Vergés, cuando nace Consuelo en Ucieda, en agosto de 1899, en una familia republicana, por parte de su padre. Ella era hermanastra de Antonio Quirós, el pintor, porque su padre, Manuel Ruiz Quirós,
llevaba el apellido Antonio Quirós, pero no tuvo ese apellido Consuelo Verges porque su padre no la reconoció. Ella, además era sobrina de Matilde de la Torre, de María Blanchard, se forma y descubre el mundo en la biblioteca familiar, en casa de sus abuelos paternos, donde trabajaba su madre. Mi abuelo, dice ella misma, era Gutiérrez Cueto, Julia, familia santanderina entroncada con la prensa. Mi bisabuelo fundó la Abeja Montañesa, una familia grande, 9 hermanos, de los cuales 2 eran chicas, mi abuela y la madre de Matilde de la Torre. Quien educó a Consuelo fue su abuela, Julia Gutiérrez Cueto. En casa de mis abuelos había libros, muchos libros, y yo empecé a leer todo lo que caía en mis manos. Recuerdo que una de las primeras cosas que leí, tendría 10 u 11 años, fue una historia de la mitología griega, un librito pequeño encuadernado en pasta española, y el Quijote, con el que me divertí mucho. Nunca fui a la escuela, ni a misa. Siendo un pueblo muy pequeño del Valle de Cabuérniga, mi abuela no iba a misa, y yo tampoco. No hice nunca la primera comunión. A los 15 años me fui a Santander, a casa de mi padre. Nunca se casó con la madre de Consuelo, y allí empecé a estudiar porque habían inaugurado una escuela normal de maestras con un profesorado recién salido de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, casi todos jóvenes y con nuevas y progresistas teorías pedagógicas. Estudia pues magisterio en Santander bajo los auspicios o principios de la Institución Libre de Enseñanza y ejerce como maestra en la academia que tenía en Cabezón de la Sal Matilde de la Torre. Como decía Pedro hace un momento, Matilde de la Torre no tenía titulación de magisterio para preparar a alumnos de bachillerato en aquella academia y necesitaba el aval de una titulada, y ese aval se lo prestó Consuelo Verges. Y fue en esa academia donde Consuelo Verges conoció a Víctor de la Serna, hijo de Concha Espina, inspector de magisterio y fundador en Santander del periódico La Región, que es donde Consuelo comienza a publicar sus primeros artículos entre 1924 y 1926 con un seudónimo que yo no sé, el seudónimo es Yasnaya Poliana, que es la casa donde Tolstoy escribió algunas de sus novelas. Bueno, pues Consuelo Verges utiliza ese nombre de esa casa para firmar sus primeros artículos en La Región. Y escribe sobre la injusticia social, sobre la miseria de la infancia, la importancia de la educación primaria, sobre la hipocresía, algo de lo que hoy hablaríamos que era el ecologismo, la educación, los derechos de la mujer. Mientras tanto, empiezo, dice ella, a publicar artículos en la prensa. En casa se leía El Sol desde que se fundó en 1917, y El Sol me siguió a mí por toda América. Víctor de la Serna era inspector de primera enseñanza y fue a parar a Santander, donde fundó un periódico de la tarde, La Región. Yo le mandé un artículo firmado como Yasnaya Poliana, la finca del Tolstoy. Yo estaba envenenada de la novela rusa en literatura, y me lo publicaron, y Víctor estaba encantado conmigo, aunque al principio no sabía quién era. Huyendo de la dictadura de Primo de Rivera, que algunos dicen que es que se marchó porque se la ocurrió. Yo lo que he conocido hasta ahora es que ella se marcha de España porque no le gusta la dictadura de Primo de Rivera en 1926 y se marcha a Perú, a Arequipa, donde una prima, Julia Gutiérrez, es propietaria de la única librería que había en Arequipa, que era una ciudad de unos 50.000 habitantes. Y allí trabaja como periodista, da clases, da alguna conferencia en la universidad y, pasado un par de años, se independiza y se marcha a Buenos Aires como periodista. Y sigue publicando en España, en Perú y, lógicamente, entonces ya en Argentina. En Buenos Aires colabora con el Diario Español, que era un diario financiado por la Embajada Española, de la que era entonces titular Ramiro de Maeztu, era el embajador de España en Argentina. Y los que llevaban el Diario Español tienen que tratar de hacer posible la publicación de textos de Consuelo Verges con pocas simpatías
hacia Primo de Rivera con otros textos que llegaban al periódico que eran defendiendo intereses monárquicos, y simultáneamente desde la embajada se trataba de sumar voluntades de los españoles residentes en Argentina a favor de la Unión Patriótica del dictador. Bueno, en esa mezcla, Consuelo Verges sale airosa porque publica en ese periódico, en el Diario Español, a la caída de Primo de Rivera, provoca la renuncia de Ramiro de Maeztu de su puesto de embajador de España en Argentina y Maeztu regresa a España. Como ha recordado la profesora Marcela García Sebastián, el Diario Español era una publicación que, si bien no tenía una tirada demasiado significativa o comparable a los principales periódicos porteños de Buenos Aires, formaba parte del escenario político y ocupaba un lugar en el debate político de Buenos Aires, del debate político porteño, donde, por cierto, dentro de unos días veremos qué ocurre en Argentina con la presidencia de aquel país. Informaba puntualmente sobre los conflictos y los personajes más relevantes de la vida política española, y no era, por otra parte, indiferente a los cambios que se producían allí en la localidad. Fue un importante medio de expresión y ayudó, por tanto, a construir imágenes, identidades y representaciones de la colectividad emigrante española por encima de sus diferencias sociales o políticas, constituyéndose este Diario Español como la voz de la colonia y forjador de opiniones concretas en Buenos Aires. La prensa de la colectividad inmigrante española en Argentina se constituye a comienzos del siglo XX. El primer diario es el Diario Español, que se publica en febrero de 1905, a partir de esa recreación de la identidad de este colectivo, y es una prensa con intenciones de transmitir la influencia española en el debate político argentino. En consecuencia, el Diario Español era quien mejor informaba de la realidad española, aunque esa información estuviera tamizada por el periodismo madrileño. Tenía redacción y tenía colaboradores en Madrid y, lógicamente, mediatizada por el director y los colaboradores del medio en Argentina. Los españoles residentes en Argentina reciben, en general, lógicamente en estas cosas siempre hay que hablar en general, yo no tengo ninguna estadística, pero parece que fue bien acogido el cambio de gobierno en España en febrero de 1910 con la llegada de Canalejas. Y las páginas del Diario Español reflejan que Canalejas podía ser un revulsivo para la política española y podía representar una nueva época de predominio civil, por un lado, que limitaría el peso excesivo y desagradable que tenía la Iglesia en aquellos tiempos. Se trataba, a través de Canalejas, ojalá hubiera podido ser así, de anteponer los principios del liberalismo en España y propiciar las reformas sociales que España necesitaba en aquellos momentos. Me dijeron, dice Consuelo, pasado un tiempo, en la década ya del año 1930, cuando el Diario Español se fue alejando un poco de lo que había sido inicialmente sus posiciones y se vuelve un medio más conservador, que lo lleva, cuando estalla la guerra en España, a simpatizar con el bando republicano, con el bando sublevado, perdón. Dice Consuelo Vergés, me dijeron que había un centro montañés en Buenos Aires y una personalidad montañesa muy importante, el principal cirujano de la Argentina, don Avelino Gutiérrez, del Valle del Paz, tan principal que fundó la Institución Cultural Española y otras importantes entidades. Don Avelino, dice Consuelo Vergés, se entusiasmó mucho conmigo y empecé a colaborar con él, y entonces me nombraron directora de esa revista que sacaba el Centro Montañés. Fue entonces cuando publico mi libro, dice Consuelo Vergés, empiezo a colaborar en distintos periódicos, también en La Nación, cuyo suplemento literario dirigía entonces Enrique Méndez Calzada, un buen escritor, humorista fúnebre, pero humorista a la postre,
Y también estaba allí Guillermo de la Torre, que estaba casado con Nora Borges, que era el secretario de la revista. Y en estas, dice Consuelo Verges, apareció por allí Concha Méndez, que era, como había dicho antes, la mujer de Manuel Alto Laguirre. Concha Méndez había sido novia de Buñuel y había publicado ya algunos libros de poemas, influida por Federico García Lorca y por Alberti. Llegó, dice Consuelo Verges, en tercera clase, de aventurera, aunque su padre tenía mucho dinero, y con unas mantelerías de lagartera para venderlas y sacar dinero los primeros días. Yo la ayudé a venderlas y le conseguí un trabajo, además de presentarle a todas mis amigas. Nos lo pasábamos muy bien, dice Consuelo Verges, hablando de Concha Méndez. Poeta, por cierto, muy recomendable de leer. Como ella misma dice, Consuelo Verges fue nombrada director de la revista Cantabria entre 1929 y 1931, que era una revista financiada por el Centro Montañés de Buenos Aires y colabora en el suplemento literario de La Nación. Y envía también algunas colaboraciones al diario El Sol de Madrid. Y es allí en Argentina donde, además de conocer a Concha Méndez, conoce a Alfonsina Storni, en fin, mantuvo desde entonces correspondencia, lo comentábamos hace un momento, con Raquel, la intensa correspondencia que mantienen este tipo de personas. Ella se escribió con Azorín, con Ortega y Gasset, con Francisco Ayala, con Clara Campoamor, con Isabel Mulder. Hay una recopilación de cientos de cartas con Gabriela Mistral, etc. Entre 1930 y 1933 se publica la revista de Santander y en el número 3 de 1930 de la revista ella publica un artículo con el título Concha Espina y las mujeres americanas. Sobre Concha Espina volverá a escribir Consuelo Verges en la revista Ínsula en 1955, ya en España. Publica en 1930 Escalas, con un prólogo de su amiga Concha Méndez, que es una colección de ensayos sobre su experiencia en tierras americanas, donde defiende el género periodístico como un género literario. Y quizá Raquel nos hable de Escalas, porque es un texto que ella seguro ha profundizado en él. En junio de 1931, Consuelo Verges regresa a Europa y viene acompañada de Concha Méndez y tras una estancia en París de unos meses, donde reside la pintora María Blanchard, que era, como hemos dicho, prima suya, pues se instala en Madrid e ingresa en la logia masónica de adopción Amor, de la que era venerable maestra Carmen de Burgos, colombino, y que se había constituido en diciembre de 1931 bajo los auspicios de la logia Mantua, que dependía de la Gran Logia Española. Esta logia contó entre sus filas con mujeres procedentes de ámbitos culturales de la época y con un ideario basado fundamentalmente en la emancipación femenina. Incluso defendían la emancipación femenina dentro de la masonería, cosa que no ocurría, y ellas trataron de que así fuera, y de hecho plantearon que las asociaciones de la masonería española en los ámbitos internacionales llevaran ponencias y esta cuestión se planteara para que fuera debatida, pero no lo consiguieron. Y de hecho la logia española siguió siendo bastante masculina en ese sentido, aunque existía la logia de adopción Amor en Madrid. En España la opinión de las mujeres sobre estas cuestiones adquiere intensidad y especial relevancia durante la Segunda República, como es lógico dadas las transformaciones que se operan con la Segunda República. Concretamente, desde la plataforma que representa esta logia de adopción Amor de Madrid, pues se plantea este tipo de reivindicaciones. A esta logia, aparte de Carmen de Burgos, pertenecieron otras mujeres de aquel momento. Ella se posiciona junto a Clara Campoamor, diputada republicana radical, en la defensa del voto de las mujeres. Clara Campoamor le llega a proponer algunos cargos
pero Consuelo Verges rechaza esas propuestas. Participa Consuelo Verges en la revista Cultura Integral Femenina, que tiene una periodicidad mensual. Se publicaron en torno a 15 números y se dejó de editar en julio de 1936. Y esta revista Cultura Integral y Femenina era de alguna forma la voz o el portavoz informal del asociacionismo femenino más destacado. Y aunque estaba dirigida la revista por un hombre, sin embargo, realmente quienes participaban y escribían eran fundamentalmente mujeres. Consuelo Verges se introduce en los circuitos ya institucionalizados del feminismo en la Edad de Plata en España, en el Liceum Club, en la Residencia de Señoritas, en las revistas literarias que ya circulaban, y entra a formar parte de ese núcleo de mujeres que tienen cierta trascendencia histórica, como Ernestina de Champusí o Carmen Conde o Rosa Chacel, entre otras, ¿no? Fundamentalmente a través de intermediaciones literarias, entre ellas que se reflejaban en la prensa del momento. El Imparcial recoge el 3 de junio de 1932 el homenaje ofrecido en el Ateneo de Madrid a María Blanchard, con participación de Concha Espina y de Federico García Lorca, además de Consuelo Verges y Clara Campoamor. El 16 de noviembre de ese año 32, el diario Ahora da cuenta de la participación de Consuelo Verges en un homenaje a la que acaba de fallecer, que es Carmen de Burgos, junto en el homenaje a Luis Jiménez Asúa y Gregorio Marañón. En el marzo del 32 se constituye en el Ateneo de Madrid la Liga de los Derechos del Hombre y Consuelo Verges es la secretaria de actas de esa liga. Ya fue militante de la Federación Anarquista Ibérica, de la FAI. Se traslada a Barcelona en el año 36, comienza a trabajar en la revista Mujeres Libres, junto a Rosa Chacel, Carmen Conde, Concha Liaño, otra serie de mujeres del momento. Una revista, Mujeres Libres, que había nacido en el año 34 y que se mantiene durante la Guerra Civil. Consuelo Verges colabora con la Junta Provincial de Beneficencia, se hace cargo de un orfanato que se había visto abandonado por las monjas que llevaban su gestión. Ella se hace cargo y para evitar el impacto que puedan tener los bombardeos, pues se lleva a los huérfanos a Granollers. Ella se instala en Barcelona y sigue defendiendo los derechos laborales, sociales de la mujer. En febrero de 1939, Barcelona, mezclándose con la marea humana que huye a pie en la frontera del Pirineo, pues ella está en esos cientos de miles que huyen de España a través de la frontera del Pirineo. Una vez en la estación de Perpiñán consigue huir, pero es detenida y embarcada junto con otros españoles en un tren y la llevan al departamento del Alto del Loira, donde es encarcelada con otros 600 hombres, mujeres y niños en un campo de concentración. Llega a París, en París se vuelve a escapar y allí se encuentra con dos compañeros de la época de Barcelona, con Baltasar Lobo, que era un pintor, y con Mercedes Coma Posada, que era una de las fundadoras de la revista Mujeres Libres. Vive oculta en París dando clases de español, colabora con algunas revistas argentinas, hasta que la fichan y la detienen. La detiene la Gestapo. La detiene la Gestapo en 1943, cuando Consuelo Verges está en la cola con un ticket, con un vale que la iba a permitir obtener unos zapatos nuevos. Es detenida por la Gestapo y la Gestapo, tan amable, pues la reenvía a España, donde lo primero que hace las autoridades españolas pues es llevarla a un centro de prisioneros repatriados en Fuenterrabía. Se le abre expediente en el año 44, la Comisaría General Político-Social. Tratan de obtener información sobre cuáles han sido los expedientes. Eso lo ha estudiado muy bien Raquel en el Archivo Histórico de Salamanca, donde está todo el archivo
de Consuelo Verges, entre otros, ¿no?, sobre la represión de la masonería y del comunismo al amparo de la ley del 1 de marzo de 1940, que es precisamente una ley que trata de calificar como delito el haber pertenecido a la masonería, y además obligaba a quien había pertenecido a la masonería, esto lo supo muy bien Clara Campoamor, por ejemplo, a prestar declaración ante el tribunal de quienes la habían acompañado en esa experiencia masónica. El expediente de Consuelo Verges en el Tribunal de la Masonería está, lo puede decir Raquel, yo he leído que tiene como más de 20 documentos a lo largo de muchos años, porque ese expediente se abre y se cierra, y siempre quien lee un poco la biografía de Consuelo Verges se plantea, ¿y por qué no la detienen? Porque todo el mundo sabía que vivía en Madrid, ella trabajaba como traductora, ella publicaba algunas cosas en Ínsula, porque ella tenía que vivir, porque le habían prohibido en España ejercer su profesión, le habían prohibido publicar en el extranjero con su nombre, y por tanto ella tenía que maniobrar para sobrevivir. Y sobrevive traduciendo y trampeando como puede para buscarse la vida. ¿Qué la salva? La salvan sus amistades, y la salva fundamentalmente la familia de Concha Espina y Matilde Marquina, que era una de la alta jerarquía de la sección femenina. Matilde Marquina, que era una amiga suya desde hacía mucho tiempo, pues es una de las personas que intercede, que era miembro de la sección femenina, digo, y era entonces directora, creo, de la residencia de señoritas, reconvertida en Colegio Mayor Santa Teresa, pero con esta amistad de Matilde Marquina y la amistad fundamentalmente a través de los hijos de Luis de la Serna y Víctor de la Serna, pues Consuelo Verges se salva de no ir a la cárcel como les hubiera gustado a más de uno de los que intervino en aquel expediente. Yo voy a ir terminando aquí. Podía seguir hablando fundamentalmente de la experiencia como traductora. Ella obtiene el Premio Nacional de Traducción en España y fallece cuando tiene 88 años en Madrid. Ella vivió 2 guerras mundiales, vivió la guerra civil, vivió exilios, también vivió un exilio interior en España. Fue maestra en una época en la que tuvo el atrevimiento de entender la educación como una herramienta para la libertad. Luchó por los derechos de la mujer y nunca le asustó el precio que tuvo que pagar por sus ideas. Ideas que mantuvo firmes en su vida y en sus actividades. Abarcó muchos temas en sus artículos, en sus escritos, dio siempre su opinión, su visión de los temas que ella consideraba básicos, defendió, como he dicho, el voto femenino en las constituyentes de la Segunda República y siempre defendió la libertad frente a las dictaduras, aunque ella vivió su exilio interior en España con una dictadura. Se rodeó de grandes amigos y la propia Raquel Gutiérrez ha recordado un artículo de ABC de Rafael Conte, publicado en 1989, que al recordar a Consuelo Verges decía que nos encontrábamos a una mujer sola, independiente, orgullosa, implacable, pobre y escandalosamente rigurosa. Nada más y muchas gracias. Espléndida semblanza, don Jesús. Además, dicha con verdadero pulso narrativo, de verdadero artista. Enhorabuena. Pues ahora tiene la palabra doña Raquel. Pues lo primero quiero empezar con palabras de agradecimiento a Pedro por haberme llamado
la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Estaba en Valladolid trabajando en una estancia de investigación, pero dije, no, yo vengo a hablar de Consuelo Vergés al Ateneo, claro que sí. A Jesús me ha encantado esta semblanza que ha hecho de una vida de novela, porque esto es como... Se podría hacer una gran serie de televisión explicando un poco la historia del siglo XX a través de Consuelo Vergés. También quiero aclarar que el libro lo vendo para los beneficios, destinarlos a una ONG de India, de Calcuta, que están trabajando con las niñas que se casan sin quererlo, de manera prematura, para que consigan por lo menos un oficio, una educación. Entonces, se llama AFAM con H la asociación y, bueno, pues, como la editorial me había dado unos libros, he pensado que a Consuelo Vergés le hubiera gustado este destino. Y agradezco también a todos los amigos que han venido. Yo me voy a centrar aquí, porque se podría hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces he decidido centrarme en la parte periodística de Consuelo Vergés aquí en los artículos en La Región, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque es lo que me ha dado a mí, esta mujer me ha dado a mí gran cantidad de satisfacciones, las que no tuvo ella en vida, pues a mí me ha dado un premio en mi propia universidad, he publicado bastantes artículos, libros, es decir, y además es un pozo inagotable. Y creo que espero ser capaz de contagiar este entusiasmo a algunos discípulos, algunas discípulas, que algunas están aquí en la sala. Entonces, creo que es una persona que se merece un reconocimiento y unos estudios que no ha tenido demasiados. Quien primero, bueno, varias personas me hablaron de ella, me habló Benito Madariaga, me habló también Ramón Saiz Viadero, es decir, yo empecé a conocer que tenía que saber algo de Consuelo Vergés, porque no era simplemente lo del autobús, ¿no? Era una persona que había hecho muchas cosas. Entonces, les voy a hablar de esta faceta periodística y de muchos debates que abrió ella y que no están cerrados, como ustedes podrán ver. Me atrevo a distinguir 3 etapas en su producción periodística. Sus inicios en la prensa local de Santander y en Madrid, su etapa americana, de la que ya nos ha hablado Jesús, y luego, a su vuelta a España, tras la proclamación de la Segunda República, su participación en diversos órganos de prensa de tipo político y especialmente de defensa de la mujer, cultura integral y femenina, que también lo ha mencionado. Pero las primeras colaboraciones de Consuelo las realiza en el periódico La Región desde 1924, recién terminados sus estudios de magisterio. El segundo hijo de Concha Espina, Víctor de la Serna, era el director de este periódico, que había nacido con una clara vocación intelectual y artística y un sesgo ideológico conservador. Y esto le ha ocurrido a Consuelo Vergés en varias ocasiones, que se enfrenta a unos medios de comunicación conservadores, pero ella es capaz de expresar sus ideas, muchas veces contrarias a los de la línea editorial que están en los periódicos donde escribe, y es capaz de mostrar este tipo de ideas críticas. Entonces ella escribe una serie de demandas al Consistorio de Santander, reivindicaciones feministas, educativas y culturales, críticas a personajes políticos del momento. Es decir, es una periodista cívica y buena ciudadana. Como ha indicado también Jesús, ella firmaba como Yasnaya Poliana. Estaba obsesionada en esos momentos iniciales de su formación por Tolstoy y recordaba con este nombre la finca del escritor ruso donde se dedicaba a dar educación a los niños. El primer artículo que publica, que es espléndido, del 19 de mayo de 1924, se titula Ancianidades trágicas y termina su colaboración en este periódico en 1926. Son más de medio centenar de artículos y la mayoría son espléndidos. 2 años y un poquito más de actividad periodística en Santander con varios temas: los desfavorecidos y la educación, el papel de la mujer en la sociedad y en la política, y finalmente textos que tratan una serie de preocupaciones sociales como la ecología o el fútbol. Voy a terminar mi intervención hablando de fútbol. Es una cosa un poco extraña.
Además tengo que decir que yo soy de una peña, de la Peña José María de Cossío del Racing, y por tanto lo que aquí hable yo no es en mi nombre, sino es lo que opinaba Consuelo Verges sobre el fútbol, que era una defensora del no fútbol. Ya, después lo voy a explicar. De la barbarie, era muy contraria a la barbarie que se genera en este tipo de acontecimientos deportivos. Con esto será lo último que haga. Respecto a su tratamiento periodístico de los desvalidos de la fortuna, Consuelo Verges en estos artículos recuerda la pasividad de la sociedad santanderina hacia los más pobres, a los que como mucho se ofrecía, dice ella, una caridad bien intencionada, pero insuficiente en su opinión, pues ella lo que quería era un cambio social. Los niños huérfanos, los vendedores ambulantes o los mendigos atraen su atención. Ella juzga como hipócrita a la sociedad burguesa de Santander, que mira hacia otro lado, mientras los niños hospicianos pasean su miseria y sus trajes pardos por las calles de la ciudad, mientras las vendedoras ambulantes muestran sus caras ajadas y sus manos callosas, mientras los mendigos presentan su mano vacía al transeúnte. Y voy a leer un fragmento de un artículo que es absolutamente hiriente contra esa hipocresía social y la insensibilidad hacia la pobreza. Dice así: y vosotros, señores que en la terraza del café saboreáis la copa de coñac de 1,5 y el habano de 2,75, no entreguéis la moneda de 10 céntimos a ese hombrón importuno y derrotado, de barbas tenebrosas y gesto maleante. Pudiera ir a gastarla en medio vaso de lo tinto. Hay tanto vicio entre esta gente baja. Creo que para la reflexión queda ahí, ¿no? Otra gran preocupación de ella, que no la abandona a lo largo de su vida, es la educación. Como también ha indicado Jesús, su formación reglada fue la de maestra. Una carrera que cursó con excelentes notas, incluso en la prensa apareció la noticia con el excelente expediente, pues una alumna excepcional, y sobre ella ejercieron una gran impronta sus profesoras de la escuela normal, que vieron en ella a la estudiante brillante en la que todo profesor vuelca lo mejor de su saber. Recuerda a todas sus profesoras con mucho afecto y dedicó varios artículos a Margarita Comas, a la que admiraba mucho por sus conocimientos de francés, o a Emilia Merino, su profesora de historia. Se preocupa sobre los recortes económicos en la educación. Dios mío, tendría que venir otra vez, ¿no? A decirlo. Los modelos pedagógicos, la mala situación de la escuela rural, la ineficacia del sistema educativo y la nefasta situación de la España, de los maestros en la España del momento. La referencia que tiene ella, como mucha gente de su generación, es la institución libre de enseñanza. En uno de sus artículos, que es como una especie de carta a una amiga que acaba de iniciar su trabajo como maestra, escribe, cito de su artículo: ¿quién le mandó a mi amiga prescindir de la pose estirada del domin emblemático para escandalizar al vecindario adulto jugando con las niñas en la huerta durante las horas del recreo? ¿Qué novedad es esa de no señalarles la lección desde aquí hasta aquí, como siempre hicieron sus antecesoras? ¿A qué conduce eso de que las niñas observen y coleccionen plantas y hasta que las cultiven en la misma escuela? ¿Y el escándalo de contarles un cuento en la clase de historia? ¿Y para qué el dibujo? ¿Y para qué llevarlas hasta el río una tarde para explicarles cómo se forman un cauce, qué es un salto de agua? Bueno, ven ustedes aquí cómo la influencia de Montessori es muy fuerte, ¿no?, en ella y de la institución de enseñanza. También en sus artículos Consuelo Verges aborda la situación de la mujer. Su toma de postura es muy clara en lo que se refiere a la defensa de la mujer y hay muchas reflexiones acerca de la educación de la mujer, los derechos de las mujeres, el machismo, el voto femenino y sobre todo un asunto en el que ella, me atrevo a decir que es una persona que pionera, lo ve casi 10 años antes, ¿no? ¿Qué pasa con el voto femenino en los años 20 en España?
ahora voy a explicar un poquito más detalladamente, es un debate público que surge en los años 30, pero Consuelo Berges estaba hablando de ello en el año 24, en el 25 y en el 26. Por tanto, una mujer adelantada a su época. El derecho al voto. Bueno, el 5 de mayo de 1924, fíjense ustedes, titula un artículo Ante el voto femenino. Y aquí ya expone sus principales ideas. Habla de la lucha de las mujeres en Inglaterra y Estados Unidos para lograr el derecho al voto. Habla también del primer intento de reconocer el sufragio femenino para las elecciones municipales, un reglamento que se promovió a través del Estatuto Municipal el 8 de marzo de 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, fue un intento fallido porque las elecciones no llegaron a celebrarse, aunque las mujeres cabeza de familia pudieron formar parte del censo y algunas llegaron a ser designadas, aunque no por votación, para ejercer cargos municipales. Estoy hablando siempre de 1924. Señala Berges, hablando de las sufragistas y de todas estas mujeres que estaban luchando por el voto. Largos años de luchas más o menos ridiculizadas por los varones presuntuosos. Propagandas periodísticas y societarias, mítines y conferencias, manifestaciones plásticas, en traje modales y actitudes, tan criticadas y aún caricaturizadas en la espantable sufragista patilarga y hombruna. Todo esto y algo más ha sido preciso en Inglaterra y Estados Unidos principalmente para que las cultas féminas de tan ultracivilizados países consiguieran lo que a las menos cultas mujeres españolas, sin pedirlo ni desearlo, nos han concedido, oh magnánimos, de un solo y gallardo plumazo. Es decir, se regocija irónicamente ante esta posibilidad del voto de la mujer, porque una de sus ideas esenciales es que las mujeres en ese momento tienen una escasa implicación en la defensa de sus propios derechos. Consuelo Berges fue una persona muy crítica también con el feminismo y con las propias mujeres. Ella no se callaba ningún tipo de idea. Entonces, ella se da cuenta de que la mujer es un sujeto manipulable, algo de lo que se hablaría mucho en los años 30, y tiene la certeza de que la prensa tiene una gran responsabilidad a la hora de formar opinión sobre los derechos políticos de las mujeres y por eso se pone a la labor. Ella es la primera que escribe para formar a las mujeres y para decirnos a las mujeres que tenemos que ser sujetos que votan pero con conocimiento de causa. Un segundo punto de interés dentro del feminismo es la supuesta división del feminismo en dos. Un feminismo que cree que las mujeres pueden, que las mujeres son capaces de ejercer los derechos y deberes, y el otro feminismo que postula que solamente una minoría selecta de mujeres son capaces de acceder a todos estos derechos. Berges rebate la existencia de dos feminismos. Para ella hay un solo feminismo consciente que debe tender a la concesión de los derechos políticos de la mujer, y la mujer, para lograr estos derechos políticos, debe estar preparada previamente, porque Consuelo Berges es fundamentalmente una educadora, una pedagoga, y esto es muy importante. Este fue, como he dicho antes, uno de los debates básicos para la defensa o negación del voto femenino en la Segunda República. Lo que se dirimía era el hecho de si las mujeres estaban o no preparadas para ejercer el voto. Estamos citando textos de Consuelo Berges del 24, cuando ella pone sobre la mesa un debate que tendría su plasmación pública en el año 31, con la denegación del voto para la mujer por parte del gobierno republicano, que el relato histórico nos ha transmitido como un mero enfrentamiento entre Victoria Kent y Clara Campoamor, defensora del voto femenino. Como siempre, a veces se pinta la historia de dos mujeres malas que se enfrentan, ¿no? Bueno, un debate que debemos analizar desde una perspectiva más amplia, la de una mujer, Campoamor, que consideraba imprescindible que las mujeres votaran independientemente de su formación y sobre todo independientemente del influjo de la Iglesia sobre estas mujeres. Frente a la postura de Victoria Kent, que tuvo que plegarse a la disciplina de partido y aceptar la negativa al derecho del voto femenino. Consuelo Berges realiza una encendida defensa de las concejalas coartadas en sus libertades de expresión y también explica las diferencias entre las mujeres cultas, que desafortunadamente son una minoría, y las mujeres obreras, dice. Y lo cierto es que la gratuita concesión de los derechos políticos
nos ha cogido desprevenidas a casi todas las mujeres españolas. Salvo limitadísimas agrupaciones que representan una ínfima minoría en la española feminidad, las demás no nos habíamos detenido a pensar en la justicia y conveniencia de esos impalpables derechos políticos, hoy más impalpables y nominales que nunca. No habíamos sentido, por tanto, la apetencia de los mismos. Es un elemento fundamental de su pensamiento y creo que se anticipa, ¿no?, muchos años. Pero si tuviera que destacar un tema esencial de su pensamiento feminista, este sería la educación de la mujer. Es insistente Consuelo Berges cuando habla de que las mujeres tenemos que estar preparadas. En un artículo del 2 de septiembre del 24, que se titula Carta a una señora que fue joven hacia el año 70, pone de relieve la frivolidad de la mujer que puede formarse y no lo hace, y su falta de interés en la ciencia, la cultura y el arte. Dice, y hemos establecido que las muchachas elegantes no deben ocuparse más que de adornar y maquillar su personita para pasearla con las mayores garantías de éxito. ¡Oh! Estas lindas muñequitas pintadas de nuestro bulevar por playas y casinos. La mujer, para Consuelo Berges, debe ser un sujeto cívico bien formado, debe esforzarse por salir de los estereotipos que la encorsetan y debe saber tener un papel relevante y correcto en los asuntos públicos, fundamentalmente cuando ostenta una representación política. En un artículo que titula Cada cosa a su tiempo, del 15 de diciembre del 24, relata una anécdota reveladora, en mi opinión. Una mujer está pronunciando un discurso sufragista y la interrumpe un señor y le pregunta, ¿los calcetines de su marido están bien o mal zurcidos? Bueno, pues esta mujer responde mostrando los calcetines de su marido perfectamente zurcidos. Esta anécdota sirve a Consuelo Berges para visibilizar el pensamiento machista que cierra la mente de las propias mujeres y las hace creer que, además de sus obligaciones públicas, deben haber atendido previamente las labores domésticas. Yo no sé qué decir sobre esto, más que está de gran actualidad, diría yo. En fin, esto es una opinión personal que a veces una no debe emitir en un acto público, pero en fin. La escritora clama por la ausencia de autocrítica por parte de esas mujeres supuestamente más preparadas que están ocupando cargos públicos y liderando movimientos feministas con ciertos complejos, pero que no son capaces de salir del pensamiento dominante y reivindicarse como sujetos autónomos que no deben justificar sus actos, dice Consuelo. Así como sería ridículo e incorrecto que una señora llevara su labor al sermón, al teatro o a una visita de cumplido, es por lo menos poco cortés o poco serio que en plena sesión ordinaria o extraordinaria se ocupe una dama concejal en tejer los puntos de un jersey. Las mujeres que acepten una concejalía o cualquier cargo análogo no creo que necesiten demostrar su suficiencia en el manejo de la aguja o de más útiles de labor, suficiencia sobradamente demostrada en varios siglos de ejercicio, sino su oportunidad y discreción para intervenir en los asuntos públicos que se les encomienden. Aquí acaba la cita. Y junto con la pobreza, la educación, el feminismo, la ecología y el fútbol son temas tratados por Berges como periodista. Tiene muchos artículos sobre la política municipal en la ciudad de Santander, la política municipal en lo que se refiere a los árboles y jardines. En concreto, se opone rotundamente a la tala de los árboles en la Alameda de Oviedo de nuestra ciudad. Como yo vivo allí, me siento muy identificada. Me parece estupendo que no se talara ningún árbol, que no se talen. Y luego quisiera detenerme un poquito en los artículos dedicados al fútbol. En ellos se manifestó contraria a la expansión del fútbol a todas las clases sociales. Criticó su consideración como deporte y su presentación como un beneficio para la higiene particular y para el país en general. Y sobre todo puso de relieve el tema de la violencia en el fútbol. Creo que todos estos temas de gran actualidad. Me voy a detener en los 3 artículos que dedicó en La Región
al fútbol, aunque tocó tangencialmente el asunto del fútbol en otros, como uno que tituló "Podemos aplaudir algo bueno". Aquí se queja porque se habían dado unas becas a la excelencia académica a unos niños en Ruente y esto había merecido 2 líneas en un periódico. Sin embargo, la inauguración de un estadio de fútbol pues había suscitado gran cantidad de artículos, en fin, y de informaciones. Entonces, ella se plantea cuál es lo importante, ¿no? Que los niños estudien, reciban becas o que haya mucho fútbol y buenos estadios. Bueno, el primero de los artículos que trataba íntegramente sobre fútbol se titulaba "Del nuevo flamenquismo". Aquí me van a permitir que explique un poco el sentido de la palabra flamenquismo como se usaba en ese momento. El diccionario de la RAE define esta palabra como afición al cante y otros elementos flamencos. A finales del siglo XIX y a principios del XX fue una de las polémicas de los intelectuales. Resumiendo mucho, en nuestro país, según una parte de los intelectuales, debía alejarse de este flamenquismo entendido como imitación de las vestimentas y modos de hacer del pueblo bajo por las clases pudientes, de una suerte de majismo y postureo, si me permiten la palabra, ¿no? Que consistía en imitar lo populachero y las formas de vestir y comportarse de las clases bajas por parte de las personas ilustradas. Desde los últimos años del siglo XIX, los regeneracionistas habían censurado el abandono de las élites ilustradas de su responsabilidad en la mejora de la sociedad y su entrega a un ocio estéril en el que la moda del flamenquismo estaba muy presente. Por eso, cuando Verges titula "Del nuevo flamenquismo" estos textos, se está refiriendo a una práctica deportiva, en este caso el fútbol, que ha venido del extranjero y que es vivida con fanatismo como una moda necesaria y regeneradora de España, considerada por ella muy perjudicial porque ha venido a sustituir a ese antiguo flamenquismo populachero de las clases altas y además amenaza extenderse a las clases populares, o sea, lo que ha ocurrido, ¿no? El primero de los artículos se plantea discursivamente como la respuesta a un anónimo amigo futbolista y estudiante, al que la escritora dirige sus críticas sobre el fútbol. Parece que hubo entre ellos una polémica previa, que no la tenemos, y Verges lo acusa de censura. O sea, este amigo futbolista y estudiante le dice: "¿Pero usted cómo se puede meter con el fútbol si usted no conoce el fútbol?". Entonces ella se defiende con estas palabras. "Dice usted, amigo futbolista y estudiante, que es necedad y es injusticia abominar del fútbol sin conocer técnicamente el juego. Si esa objeción de usted fuera de peso, podría, con el mismo motivo, asegurarse que no hay derecho a abominar del alcoholismo sin haberse jamás emborrachado. Para saber y predicar que el alcoholismo es malo, querido futbolista y estudiante, no creo indispensable haber experimentado la embriaguez". Bueno, irónica, lúcida, ¿no? En nuestro país, la polémica sobre el deporte y el fútbol en los años 20, quiero aclarar esto porque no era una polémica baladí, en ella estaban los principales intelectuales del momento, Ramón y Cajal, el doctor César Juarros, es decir, es reveladora. Una chica en provincias en los años 24, 25 y 26 conoce los principales intelectuales del momento, los debates que hay en la prensa, es decir, es una persona que con una gran curiosidad intelectual. Entonces, en este sentido, pues César Juarros, que era un psiquiatra, psicopedagogo, literato y militar al que ella cita en sus artículos, le sirve como una autoridad para apoyar su antifutbolismo, ya que él había manifestado en sus ensayos una reprobación hacia ese deporte, ¿no? En el segundo de los artículos, Consuelo Verges habla de la diferencia entre lo que es la cultura física y el juego del fútbol, precisamente un tema que había desarrollado este doctor Juarros en diversos textos. Dice, en el mismo tono epistolar dirigido al mismo contrincante, al amigo futbolista y estudiante, ¿no? Dice ella: "¿Que la raza decae y la talla disminuye, que va siendo grave nuestra anemia? Pues higienicemos racionalmente nuestra vida, apliquemos las pocas energías que nos restan a producir más y mejor para poder comer más y mejor y difundamos, cómo no, con entusiasmo la cultura física. Pero bien entendido, amigo futbolista y estudiante, que la cultura física no es ni puede ser el futbolismo, que es algo más complejo y racional,
que es equilibrio entre el trabajo y el reposo, entre el laborar intelectual y el muscular, vida limpia, aire puro, agua clara, alimentación sana, cosas, en fin, que no han de conseguirse en nuestra patria haciendo de cada grupo escolar un equipo de fútbol. De cada plaza pública un campo de patadas, de cada objeto sólido una pelota, de cada joven español un rendido devoto del divino Zamora. Bueno, entonces, el tercer artículo lo dedica ella a la propaganda. Bueno, aquí está diciendo que no se puede, hablando sobre la propaganda del Racing, que en ese momento estaba intentando extender el número de socios, en fin, todas estas cosas. Ella lo cuestiona básicamente porque dice que es como el pan y circo de los romanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante crítica. Finalizo diciendo que esta cala que he intentado yo en este libro y que he traído aquí de una manera resumida sobre Consuelo Verges como periodista es solamente uno de los muchos aspectos que pueden estudiarse. Nos falta de estudiar, y aquí espero que el testigo lo cojan personas jóvenes y sigamos pudiendo hacer cosas, todos los artículos que publicó en Argentina, imposibles de conseguir porque no están digitalizados a no ser que vayamos a Argentina y leamos los periódicos. Nos faltan todos los artículos españoles que fue publicando en diversos periódicos a lo largo de su, afortunadamente, larga existencia. Entonces, es un personaje que todavía debemos dedicarle muchos estudios. Quiero acabar con una reivindicación de Consuelo Verges como escritora. Casi siempre se habla de ella como activista feminista, y lo fue, como periodista, y lo fue, pero además fue una gran escritora, un estilo propio, una voz que merece ser rescatada del olvido. Y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Espléndida conferencia. Habrán visto ustedes que hemos tenido acierto en la elección de las personas que habrían de tratar a este personaje tan especial, tan rico en contenido. Pues ahora abriremos un coloquio con quien quiera intervenir. Pero antes déjenme destacar que nos acompaña el alcalde de Cabezón de la Sal, que ha querido sumarse a este homenaje que Plaza Porticada rinde a estas mujeres tan vinculadas al pueblo de Cabezón de la Sal. Y yo le pediría al señor alcalde que nos ayude a publicar un resumen de estas jornadas, porque sería el broche de oro de este ciclo. Pues sin más abrimos el coloquio por si alguien quiere intervenir. Y para animarles yo les voy a contar una cosa que me causó mucha gracia. Me la contó Paloma Sáiz de la Maza, que es la nieta que acompañó a Concha Espina en sus últimos años. Era su lectora, su acompañante, le hacía los recados y la acompañaba siempre. Pues me contaba que en los últimos años de su vida, Concha Espina vivía en Alfonso XII. En aquella casa vivía también don Esteban Bilbao, que era entonces un gran personaje del tiempo, era el presidente de las Cortes. Pues don Esteban era un hombre muy cortés y muy galán, y que cuando coincidía con doña Concha en el portal, le ofrecía el brazo para trasladarla desde la acera a la otra acera donde estaba el retiro. Y mientras hacían esto, el chofer salía a mitad de la carretera y pasaba la circulación. Estas cosas pasaban en los años 55, 1955 en Madrid. Pues bien, doña Concha recibía muy a menudo a mucha gente, pero principalmente
a su prima, que así la llamaba, Consuelo Verges, que llegaba por las tardes, se quitaba el abrigo y suspiraba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De haberse cansado subiendo la escalera. Y doña Concha le decía: mucho le mientes para no creer en él. Pues anímense a preguntar cosas sobre esta mujer, cuya vida es riquísima en acontecimientos y sobre todo en valor de mujer. Se enfrentó a toda clase de dificultades y las venció. Y terminó siendo una excelente escritora, traductora. Tradujo al castellano nada menos que a Stendhal, a Proust, a Flaubert. Imagínense, traducir al español o a cualquier otro idioma y hacerlo bien significa dominar las dos lenguas muy bien y tener pluma de escritora. Consuelo lo tenía. ¿Alguna pregunta? No. Pues sin más, así, el señor alcalde de Cabezón dirá algo. Buenas tardes a todos. Tomamos buena nota de esa solicitud. Amigo Pedro, ve preparando ya la edición porque hay que sacarla adelante. Pues, Soy nacido, criado, educado en Cabezón de la Sal, hijo de una madre carnal y, como todos los cabezonenses, pues hijo de 4 madres espirituales. Esas 4 madres de las que aquí en el Ateneo de Santander durante estos 4 años se ha versado estas ponencias. Doña Raquel, me ha hecho mucha ilusión que haya sido una persona a la que yo admiré mucho en su momento y sigo admirando, don Benito Madariaga, quien la introdujera a usted en la vida de una mujer un tanto desconocida como es Consuelo Verges, porque si bien Concha Espina mereció el Nobel, evidentemente, o incluso Matilde de la Torre, pues quizá María Blanchard, evidentemente, tuvieron más renombre. Evidentemente las 4, una mesa sin las 4 patas no se sostendría. Y una paradoja, es curioso, ahora en Cabezón de la Sal, no tanto el fútbol, pero sí el voleibol, se juega en un pabellón que lleva el nombre Matilde de la Torre, y los fines de semana, cuando juega el voleibol, decimos hay que llenar el Matilde de la Torre. Paradojas un siglo después de lo que es la vida. Y por último, encantado además de estar con 2 personas que fueron pregoneras del Día de Cantabria en nuestro querido Cabezón, como el señor Manuel Ángel Castañeda y como don Pedro Crespo de Lara. Muchas gracias a todos. muy bien. Sí, yo, antes de cerrar el acto, me sumo a lo que decía Pedro de destacar el trabajo de Consuelo Verges como traductora. Como hemos comentado en la charla, a Consuelo Verges se la prohibió en España ejercer de maestra. Ella no podía publicar fuera con su nombre y malvivió en España fundamentalmente a través de las traducciones. Pero no solamente el hecho material de las traducciones, sino que ella, en el caso, por ejemplo, de Stendhal, ella escribía el prólogo y los estudios que acompañaban a la traducción. Y lo hizo a través, fundamentalmente, de otras lo publicaron en Aguilar, porque Aguilar fue una especie de residuo de lo que quedó en el 39 de una España liberal. Y la editorial Aguilar fue un poco ese residuo donde aparecieron estas publicaciones, aunque algunas tuvieron que hacerlas en México porque en España no se autorizaba la publicación de algunos autores franceses, entre otras cosas porque hablarían yo que sé de qué, pero como eran franceses tampoco estaba bien visto. Había que dedicarse más a Gabriel Galán, que era muy interesante en aquellos momentos. Bien, yo insisto en que la figura de Consuelo Verges es una figura, como ha dicho Raquel, que da mucho de sí, como escritora, como en los periódicos, como traductora,
porque ella tuvo que vivir, esto me gusta repetirlo, entre 1946 y 1950 y tantos, ella cobraba 1.000 pesetas al mes por derechos de traducción. Un personaje como Consuelo Verges tuvo que vivir en su exilio interior de esta manera. Bueno, no se nos olviden estas cosas, ¿eh? No se nos olviden. Yo quiero añadir que he estado intentando averiguar dónde estudió ella francés y ella dice que lo aprendió sola. Yo, que había leído en la facultad en mis años de estudios de filología todas las traducciones, digo, me parecía un fenómeno que después evidentemente vivió en Francia, pero es que una persona que domina de esta forma un idioma, y luego también subrayar las paradojas de que el ministerio le concede una beca para traducir al final de sus días. Realmente esta mujer tuvo grandes penalidades económicas y de hecho en las varias entrevistas que le hicieron algunas mujeres periodistas no quería que le hicieran fotos porque hacía años que no podía ir a la peluquería y esto ella decía, y luego estas fotos las va a ver la posteridad y me van a ver en qué situación estoy. Entonces la verdad es que solamente por la talla intelectual esta mujer se merecía. Y claro, yo creo que es una gran fortuna tener en Cabezón las 4 mujeres y se puede aprovechar también, yo como estoy en la universidad, para hacer transferencia del conocimiento. Hay que hacer unas rutas y hay que hacer una serie de cuestiones en Cabezón para que la gente lo sepa y lo conozca. Nada, muchas gracias. Muy bien, pues termina. Muy bien, muchas gracias. Oye,